Estimados amigos, bienvenidos a una edición más de Tertulia Literaria, siempre a través de la señal de Universal TV Digital y la importante presencia de la revista Articultura. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a conversar sobre la importancia de Miguel de Cervantes Saavedra. Tocaremos algunos puntos de su biografía y sobre todo nos vamos a dedicar a comentar sobre su creación literaria. Para ello contamos con dos distinguidos invitados, con la maestra Sonia Luz Carrillo, quien es poeta, periodista y docente universitaria, así también como con el destacado historiador y escritor Juan San Martín. Bienvenidos a ambos. Y si me permiten, estimada magistra Sonia Luz Carrillo, ¿qué nos puede usted comentar acerca de una breve valoración sobre la importancia de Miguel de Cervantes Saavedra? Estaba recordando ahora que escuchaba, bueno, buenos días, en primer lugar, todavía días, sí, bueno, ya buenas tardes. Eh, Anunciaban el video como un video acerca de Cervantes para niños, y yo pensaba, es que Cervantes es para todos, y entonces quisiera empezar por ahí, la enorme, la utilidad, la importancia de volver siempre a Cervantes con una conciencia de que no cualquiera, 4 centurias después de su vida y de su fallecimiento, pueda ser motivo de atención, ¿no? Eso es realmente ya por ese solo hecho de esa conversión en clásico de los clásicos, ya sería importante. Pero yo quisiera también abordar y colocar sobre la mesa este hecho de que en estas 4 centurias Cervantes ha sido leído de muy distintas maneras y que cada época ha tenido el beneficio y algunos de los muchísimos valores que comporta la obra toda de Cervantes, ¿no? Eh, Valores con el idioma, por supuesto, como hemos mencionado, valores literarios en la creación de la novela moderna, ¿no? Es un gran innovador, pero también este aspecto ético, este aspecto de un estar en el mundo que hasta nuestros días lo hace tan vigente, ¿no? Yo en la mañana, mira, la verdad, no he tenido tiempo de revisar mucho trabajo sobre Vallejo, pero sobre Cervantes, ¿no? Estaba pensando en autores que permanecen a través de los tiempos. Eh, este es un Cervantes el que nosotros necesitamos. Yo decía, ¿qué Cervantes necesitamos en el siglo XXI? Yo creo que es fundamentalmente el aspecto ético que tiene Cervantes y especialmente el Quijote de la Mancha, ¿no? Es una obra donde hay valores humanos intemporales, pero que en estos momentos se reclama mucha más atención. Volver a ellos, revisarlos a la luz de las circunstancias de esta segunda década del siglo XXI. Así es, como usted bien acaba de señalar, Miguel de Cervantes Saavedra ha dejado un gran legado y sigue vigente a pesar de los años. Em, Generalmente lo conocemos a Miguel de Cervantes Saavedra por su obra cumbre, que fue El Quijote, pero también cabe señalar que además de novelista ha sido poeta, dramaturgo e incluso después integró la milicia, ha sido soldado. Es decir, es un personaje, muchos críticos señalan e investigadores de él, un personaje muy rico, ¿no? No solo a nivel profesional, sino sobre su vida misma y, y tantos hechos que siempre han influenciado en su creación literaria. Por ejemplo, la obra El Quijote, él la comenzó a escribir estando en la cárcel, porque él estuvo un tiempo recluido,
y, y bueno, sabemos que es una obra tan importante, pero también es de gran cantidad de páginas. Sin embargo, vemos que él como que tanto de lo bueno y lo malo que le ha pasado en su vida, pero es una persona que trata de salir adelante, ¿no? Porque de repente muchos pensarían si está en la cárcel, está deprimido, sin ganas de nada, pero él cómo aprovechó esas circunstancias adversas en su vida en ese instante para escribir y todavía la que fue su obra cumbre y que hasta ahora está tan vigente a nivel mundial y es una de las, según tengo entendido, después de la Biblia, es una de es la segunda obra más editada y más traducida a todos los idiomas, el Quijote. Ahora, como usted bien señalaba, Magíster Sonia Luz Carrillo, es inevitable hablar de Miguel de Cervantes Saavedra, siempre lo ligamos al idioma español, eh, y es de gran importancia por múltiples aristas, pero por ejemplo, en la actualidad el idioma español es el segundo más hablado a nivel Entendido. mundial, ¿correcto? Estimada maestra Sonia Luz, yo quisiera que usted me puede explicarnos más sobre la riqueza del idioma español. Ya, mira, no quisiera dejar pasar, María, Ajá, lo sí. que un poco antes había señalado, ¿no? Una vida rica son 58 años de vida, pero Ujú, ¿por qué tú señalabas cómo un ser que está disminuido, que se encuentra en una circunstancia tan difícil como es la cárcel, no, no te olvides que Trilce también se escribe en la cárcel, ¿ah? ujú, O sea, así es. una vida creativa tiene un tiempo que muchas personas no podrían de repente tenerlo, si es que no tienes el don de la creación, ¿no? Entonces, una vida rica como la de Cervantes, que ha pasado por tantas cosas, carencias y luego solución de esas carencias, va a aportar, o sea, la vida nutre al escritor y eso también me interesa que se escuche ahora como algo vigente, ¿no? No es que el escritor va a esperar tener todas las condiciones físicas y sociales y económicas dadas para recién poder hacer una obra trascendente. Mira, hay un cuento de Julio Ramón Ribeiro que es muy Ujú, gracioso, no recuerdo en este momento el título, pero es muy gracioso porque justo narra el hecho de que un escritor se da a sí mismo todas las condiciones para irse a un lugar apartado con su máquina, papel suficiente y se va a sentar a que le llegue la imaginación, la inspiración y ponerse a escribir. Y en esas condiciones no crea nada, ¿ya? No puede crear en esas condiciones. O sea, la creación tiene también ese elemento de lo espontáneo, de la improvisación, pero acompañado, por supuesto, de la disciplina. Entonces, lo que quería que quedara claro es que una vida tan rica tenía que nutrir una obra rica. Ahora, ¿por qué las distintas especies literarias? Porque también esa es una de las cosas para las personas interesadas en la literatura, es que hay algunos temas que reclaman poesía, ¿no? Hay otros temas de mayor extensión que reclaman el relato y hay otros que son de inmensa extensión, como es el caso del Quijote, que demanda pues una novela con dos importantísimos momentos, ¿ya? Eso es para... Ahora, acerca de la expansión del castellano, este es un hecho histórico. Las lenguas se expanden en la medida que quienes la aportan se movilizan. O sea, ¿es un hecho lingüístico? Sí, pero es fundamentalmente un hecho histórico, seguro que lo va a señalar el historiador, es un hecho histórico. ¿Por qué se habla de lenguas romances, de las cuales nosotros somos herederos con el castellano? ujú. ¿Por qué se habla de lenguas romances? Porque Roma se expandió por la antigua Europa, ¿no es cierto? Y entonces
quienes llevan las lenguas de uno a otro territorio y las hacen fructificar son los hablantes que se mueven ahora, ¿ya? Sí, los hablantes se movilizan, pero no encuentran territorios vacíos, encuentran en el lugar de destino, encuentran lenguas. Y es lo Ujú, que ha pasado con con el lenguaje el idioma nuestro, el código que nosotros tenemos y que debemos mantener y que debemos cuidar, ¿no? Y que debemos cuidar como un gran patrimonio nuestro, peruano y universal, ujú. porque se ha extendido tanto los hablantes y han hecho fructificar la lengua en cada uno de los lugares. Por eso nosotros hablamos del castellano del Perú, el castellano de la Argentina, el castellano de México. ¿Qué aporta cada uno de los espacios a los que han sido espacios de acogida del castellano? ¿Qué ha aportado? Muy rápidamente te voy a explicar. ¿Qué les ha aportado? Léxico, porque realidades nuevas reclamaban ingresar al gran caudal de la lengua castellana para poder registrar la realidad, ¿no? Y entonces ahí nosotros, por ejemplo, a un niño pequeño decimos, vas a ser tuto en el lenguaje coloquial familiar, ¿no? Es la hora de que ser tuto. ¿De dónde viene tuto? ¿De dónde viene? Viene del runasimi, tuta, noche. Las desinencias, por ejemplo, la Pachamama, la tendencia en el castellano del Perú. Este tema es lindo, porque en el castellano del Perú que encontramos la presencia bastante frecuente del diminutivo, cha, Así. mamacha, que decimos mamita, mamacha. Entonces tenemos ahí la desinencia cha, que la vamos colocando a muchos vocablos. Esa ternura que tiene el diminutivo en quechua la hemos trasladado al castellano del Perú. Y así en cada una de las regiones en las que se han movilizado los hablantes y con ellos con su lengua. Otro elemento, ya, o sea, ese sería el lexical, ¿no? El del vocablo, voces nuevas que se van incorporando, que van siendo incorporadas en las academias locales de la lengua. Otro es algo simpatiquísimo que aporta la línea melódica. Hablamos millones que hablamos el castellano en el mundo, pero lo cantamos distinto. Tenemos una línea melódica que hace que nos identifiquemos. De una manera hablarán los argentinos, ¿no? Ellos hablarán de una manera, los rioplatenses, el castellano. Nosotros podemos ser mucho más rápidos, más veloces que los, por ejemplo, que los rioplatenses. Al norte será México también muy marcado. Entonces, estamos aportando léxico, estamos aportando líneas melódicas distintas. Yo he estado en España y me decían unos amigos, me acuerdo, en Béjar, me decían, qué bonito que es escucharlos hablar a ustedes, los hispanohablantes. Estábamos un chileno, un mexicano y yo peruana. Y los españoles se quedaban gozosos de escuchar su propio idioma con la línea melódica de cada uno de nosotros. Otro elemento que es también ya un poco más difícil a veces de identificar, que es el elemento sintáctico. Es la colocación de los elementos de la frase en distinto lugar, ¿no? Ujú. Eh, Eso también pasa, por ejemplo, en el caso al interior del Perú, que tenemos algunos, en el caso del castellano de Arequipa, por ejemplo, donde hay alguna transposición de los elementos o en el castellano amazónico también, que hay alguna transposición sintáctica. Pero entonces es muy interesante. Ahora, ¿por qué el castellano, por razones históricas, el castellano se ha expandido? Con todos estos elementos que estoy señalando. Ujú. Pero además hay algo muy interesante, que es la flexibilidad del idioma. El Exacto. castellano es flexible, Justo es maestra, sonoro.
disculpe la interrupción. Justo eso quería, por favor, que usted nos amplíe, ¿no? La riqueza del idioma, porque eso también es importante valorar. Pero claro, es que te estoy tratando de explicar eso. O sea, ¿por qué es Ujú, tan rico? así es. Porque se expande. Ujú, ¿Y por qué se ha expandido? Por razones históricas. Y al expandirse ha ido acogiendo a este, ya venía, y mira, hay otra cosa, porque ya el ujú. castellano que ha llegado a América, ya venía con los aportes visigodos, ya venía con los aportes romanos y venía con los aportes moros. Nosotros tenemos mucho en el castellano del Perú, o sea, no solamente en nuestra vivencia, en nuestro castellano tenemos el azahar, tenemos la almohada, tenemos el alcalde, casi todas las palabras que están en el diccionario con A, que vienen del árabe, del moro, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esa presencia morisca en el castellano del Perú. Ya venía cargado de elementos culturales y de riqueza lexical, pero al llegar a nuestra patria, con tantas culturas y con tantos idiomas, el Perú es plurilingüístico. Y cada una de las lenguas le ha ido aportando también al castellano del Perú, como cada una de sus lenguas le va a aportar a las lenguas de otras naciones grandes y plurilingüísticas. Entonces, ¿cómo no va a ser rico si sus herencias son múltiples? Efectivamente, y ello nos sitúa en la necesidad del cuidado del idioma español, ¿verdad? Sí, cuidado, cuidado, y sí, pues, y ¿qué te puedo decir? Incluso más orgullo de tener, ¿no? O sea, yo respeto muchísimo el Ujú, aporte que nos brinda hasta nuestros días las lenguas nativas. ujú, Eso también, un país pluricultural y plurilingüístico hay que tenerlo muy en cuenta. ujú. Pero no olvidar que el castellano es nuestra lengua koiné, como tenían los griegos, ¿no? Sé que en los distintos estados griegos, cada estado tenía también su código lingüístico, pero cómo se entendieron y cómo llegaron a tener una unidad y una identidad. El mundo helénico, ¿cómo logra una identidad? A través de una lengua que es la lengua koiné, o sea, una lengua de tránsito, una lengua de acogida. Y en el caso peruano, con toda la riqueza que nosotros tenemos que celebrar que tenemos lingüísticamente, pero tenemos una lengua koiné, nos entendemos todos diciendo arriba Perú, ¿no es cierto? O cuando la gente grita contigo Perú y contigo Perú, lo están diciendo en castellano y lo están sintiendo en plural. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta, cuidarlo, respetarlo y usar más vocablos, porque hay tal riqueza, María. Así es. A mí me da pena que los medios de comunicación estén en manos de gente, los medios tradicionales, estén en manos de gente tan poco reflexiva, Así le dan es, el micrófono a una persona que tiene pues que 50 vocablos en su vocabulario, no tiene más. Entonces, efectivamente. se comete a cada momento y que se dispersa la mediocridad, la bajura, la vulgaridad, la precariedad lingüística. Y eso, Sí, es muy yo te lamentable. felicito por este programa. Ojalá que podamos llegar a una buena cantidad de gente. Sí, gracias a usted. Más estaba comentando, ¿qué nos podría decir acerca de la importancia del idioma castellano a nivel de unificación? Ya usted nos ha dado unas pinceladas, ¿no? Cómo ha ido unificando, pero ahora, digamos, hay una perspectiva diferente a cuando se inició la expansión, ¿no? Del castellano. Podríamos agregar que esta vía de comunicación, donde concurren tantas diferencias, también las podemos nosotros registrar, señalar a nivel internacional. El planeta, en el planeta hay una porción que es Hispanoamérica, que también no podemos perder de vista, ¿no? El castellano no solo nos unifica como país con distintas realidades, también hace posible que nosotros
por ejemplo, podamos viajar al norte, al sur, podemos ir a Colombia, podemos ir a Chile, podemos ir a Argentina, al Uruguay, ¿no? Ujú. Algunas zonas del Brasil también cercanas. Podemos ir a todo Centroamérica, y entonces ahí también ahí hay un reto y una posibilidad histórica muy, muy, muy linda. Simón Bolívar dice en un poema, ¿no? Cuando habla de la necesidad de oponerse a algunas fuerzas que quieren destruir al sur de América, y dice, ¿no? Habla de Latinoamérica y dice que aún reza a Jesucristo y habla en español. Entonces, ahí también esa necesidad de mantener vivo el idioma castellano, actuando como, como una posibilidad de vínculo entre las naciones hispanohablantes, ¿no? Disculpa la Así interrupción, María. es. María, perdón, disculpa la interrupción. Si fuera tan amable, María, si me cedes la palabra, por favor. Solamente un minuto. Sí, sí, adelante, Ricardo. Eh, Tiempo. Doctora Sonia, hemos hablado con respecto a mucho de la lengua española y un poco la lengua castellana, pero el público televidente nos pregunta, para poder hacer un cortito nomás mensaje, un cortito mensaje de historia, ¿cómo se origina la lengua castellana? ¿De dónde se bifurca la lengua castellana? ¿De dónde viene realmente? ¿Y dónde es el punto céntrico? ¿Y por qué se llama castellano? Y aparte de eso Viene acá. también, ¿por qué ese cambio de llamarse castellano al español? Porque hoy sabemos que ya no se usa más el término castellano, sino se usa el español. Las lenguas se caracterizan por el país, porque el país, el nombre del país predomina. Por ejemplo, el francés viene de Francia, el italiano viene de Italia, etcétera. El español viene de España, el inglés viene Ujú. de Inglaterra, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un cambio, ya no se llamó más castellano y se predomina a nivel mundial el español, porque en ninguna parte del internet o ninguna parte del buscador se puede encontrar la lengua castellana, sino se encuentra la lengua española. Ujú. ¿Puede explicarnos, por favor, desde el ¿Con origen quién tengo el histórico? gusto? ¿Con quién estoy hablando? La saluda Ricardo García. Disculpe, Ricardo, Ricardo, la ya, muy saludé bien, en el preámbulo del programa. Gracias. muy bien, muy bien, Ricardo. Me gusta mucho la posibilidad que me das, porque hay una cosa, Internet con todo lo valioso que es, no es toda la realidad. ¿Ah? Ujú. Hay una realidad que permanece, por supuesto, en los márgenes, y hay que tener siempre el ojo muy atento a Internet y muy atentos a otros medios que nos, que nos permitan enriquecer nuestra visión de la realidad. ¿Por qué se llama castellano? Porque es en la parte alta de la península, en la región de Castilla, donde se habla, empieza a hablarse el castellano como, como una derivación de la lengua romana, ¿no? Entonces, en esa región de Hispania, porque tampoco se llamaba, por supuesto, España, ¿no? Es la región, Hispania viene de conejo, ¿eh? Tierra de conejos, ¿no? En esa región enorme que es la península, Hispania, en la parte alta está el reino de Castilla, que estaba dominado, invadido por los moros. Y entonces ahí tenemos nosotros famoso poema del mío Cid, que es Así es. uno, es el documento literario, que también es bien importante eso, es un documento literario que se constituye en la partida de nacimiento de este idioma ya independizado. Antes del idioma, pues, antes del poema del mío Cid, que narra, ¿no? Narra todo este esfuerzo es del famoso Cid campeador. Estamos hablando del siglo, el siglo 9 al 10, ¿no? De nuestra era. Y entonces, antes lo que la literatura de esa zona registra todavía son las jarchas, que son pequeños relatos y poemas en una mezcla, ¿no? De algunos elementos del latín vulgar, del latín popular, y los elementos de las lenguas árabes, ¿no? Que están invadidos, pues a quienes expulsa son a los árabes.
las tropas, las fuerzas del mío Cid Campeador. Y entonces, por eso es el nombre de Castilla. Ahora, desde Castilla, precisamente por su ductibilidad, es un idioma muy dúctil, va a ir y va a ir ganando batallas y va a ir ganando en extensiones a uno y otro lado de la península. Pero no desaparecen, Ricardo, las lenguas, y hay que estar en España para saberlo, que las lenguas españolas son varias y incluso han tenido en el siglo XX expresiones. Tenemos los vascos, por ejemplo, con el euskera, ¿no es cierto? Tenemos los asturianos, tenemos la lengua de Asturias, la lengua, entonces, los gallegos con una lengua muy activa y reclamos de que se reconozca su lengua. ¿Ya? Entonces, la arbitrariedad viene de fuera de España, de hacer, llamarle española, lengua española, a lo que es la lengua castellana. Ahora, lingüísticamente más expandida, lingüísticamente más fortalecida, ¿no? Literariamente más representativa, pero también hay grandes escritores vascos, grandes escritores gallegos, que Sí, es tenemos verdad, incluso premio perdón. Nobel. ¿Ah? Es verdad, normalmente se dice que es el 10% de los hispanohablantes que se habla en España, porque la verdad, como usted bien acaba de decir, existen pues otras lenguas diferentes, Otras lenguas, distintas, ¿no? actuantes, ¿ah? Así es. Hablantes, Sí, con sí, hablantes. por supuesto que sí, pero son pequeños, ya están casi considerados como dialectos, ¿no? Entonces, en este No, caso, es que ahí hay otra cosa, esa es otra cosa, bien interesante, qué bonita conversación, pero creo que le estoy dejando sin tiempo al sí, doctor San no, Martín. no, más bien vamos a una pausa, si me permites, María, y regresamos, porque Correcto. se pone interesante la conversación, porque vamos a hablar un Muchísimo, poquito. pero estamos quitando tiempo al doctor San Martín. Sí, en la siguiente etapa le vamos a dar el tiempo al historiador Juan San Martín, que justamente tiene muchas cosas que decir porque le veo en los ojos, le veo en los ojos. Ok, vamos a la pausa y venimos.